Petro intentó humillar a Donald Trump en un evento. Una simple frase bastó para callarlo. Lo que comenzó como una provocación calculada del presidente colombiano contra el mandatario estadounidense terminó convirtiéndose en el momento más bochornoso de su carrera internacional. Una sola respuesta del empresario neoyorquino no solo lo dejó sin palabras, sino que expuso ante las cámaras y la élite internacional las contradicciones de un liderazgo que creía intocable. Lo que nadie imaginaba era que esa noche él mismo cavaría su propia tumba diplomática con una pregunta que pensó sería letal para su oponente. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El gran salón del Hotel Intercontinental en Washington, D.C. resplandecía con la elegancia característica de los eventos diplomáticos de alto nivel. Más de 400 invitados de la élite política y empresarial internacional se movían entre mesas decoradas con orquídeas colombianas y copas de cristal que reflejaban las luces doradas del imponente candelabro central. Era la cena anual de la Cumbre de las Américas, un evento donde la diplomacia se mezclaba con los negocios bajo el barniz de la cooperación continental. Entre los asistentes, rostros conocidos de presidentes, embajadores, empresarios multinacionales y figuras influyentes intercambiaban saludos calculados y conversaciones estratégicas. Sin embargo, dos presencias dominaban la atención de todos los presentes. Él, vestido con su característico traje azul oscuro que había elegido para proyectar la autoridad presidencial que tanto disfrutaba exhibir, y Trump con su inconfundible estilo, ese traje negro impecable que contrastaba con la intensidad de su mirada empresarial. Gustavo había llegado con una hora de anticipación, como siempre lo hacía en eventos de esta magnitud internacional. Su entrada había sido cuidadosamente orquestada, saludando a cada delegación con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de activismo político y vida pública. Los flashes de las cámaras de prensa internacional lo seguían como si fuera una celebridad de Hollywood, y él lo disfrutaba inmensamente. Sabía que esa noche no se trataba únicamente de cooperación hemisférica. Era una oportunidad dorada para posicionarse como el líder progresista de América Latina frente al capitalismo estadounidense. Donald había elegido una mesa estratégicamente ubicada en el centro del salón, no por casualidad, sino por pura estrategia empresarial. Desde allí podía observar todo el panorama diplomático sin ser el centro inmediato de atención mediática. Su presencia era magnética de una forma completamente diferente. No necesitaba moverse entre las delegaciones para que todos supieran que el presidente más poderoso del hemisferio estaba presente. Los dignatarios lo miraban de reojo, algunos con curiosidad política, otros con admiración apenas disimulada y unos pocos con el recelo que despiertan quienes concentran tanto poder económico y militar. La cena transcurrió con normalidad diplomática durante la primera hora y media. El menú incluía salmón del Pacífico y vinos californianos, exactamente lo que se esperaba en un evento de esa categoría internacional. Las conversaciones giraban en torno a temas protocolarmente seguros, el crecimiento del comercio bilateral, los últimos acuerdos de inversión extranjera, los proyectos de infraestructura continental y los rumores sobre nuevas alianzas comerciales regionales. Nadie quería abordar política controversial de forma directa, al menos no todavía. Pero Gustavo tenía otros planes completamente diferentes. Había pasado toda la semana anterior preparándose meticulosamente para ese momento histórico. Sus asesores internacionales le habían sugerido diferentes estrategias diplomáticas, pero había decidido confiar plenamente en su instinto político. Ese mismo que lo había llevado desde las guerrillas hasta la presidencia y que ahora le susurraba que esa era su oportunidad histórica para brillar. Trump estaba allí, rodeado de cámaras internacionales, sin la protección completa de la Casa Blanca ni el escudo diplomático de su equipo de prensa. Era el momento perfecto para exponerlo como el imperialista que realmente era. Durante el postre, cuando los dignatarios comenzaban a relajarse con el segundo vino californiano, Gustavo se puso de pie con determinación. El murmullo diplomático general se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un silencio internacional expectante. Tenía el micrófono en la mano y esa expresión que todos los líderes latinoamericanos conocían perfectamente, la de alguien que está a punto de decir algo histórico e importante. Quiero aprovechar esta hermosa velada diplomática para reflexionar sobre el momento crucial que vive nuestro continente americano. Comenzó con voz pausada, casi profesoral. Estamos aquí reunidos para construir puentes, para ayudar a nuestros pueblos, para forjar un futuro más justo. Pero me pregunto si todos los que están en posiciones de poder realmente entienden lo que significa cuidar a los pueblos latinoamericanos.
Las miradas comenzaron a dirigirse inevitablemente hacia la mesa central donde estaba Donald. Él permanecía completamente inmóvil con las manos entrelazadas sobre la mesa de mármol, observándolo con una expresión que no revelaba absolutamente nada. No parecía nervioso ni incómodo. Simplemente esperaba con esa paciencia empresarial que había desarrollado en décadas de negociaciones. Porque una cosa es hablar de cooperación desde los rascacielos de Manhattan y otra muy distinta es entender que la verdadera cooperación no puede basarse en la explotación de nuestros recursos naturales, continuó, y ahora su voz tenía ese tono levemente agresivo que usaba cuando quería marcar territorio ideológico. Señor presidente Trump, me gustaría saber cómo piensa explicarle a una madre hondureña que no puede alimentar a sus hijos porque las políticas económicas estadounidenses han destruido la agricultura familiar de su país, que su prosperidad económica es más importante que la supervivencia de esa familia. La pregunta quedó suspendida en el aire diplomático como una bomba a punto de explotar. Era directa, personal y formulada delante de las cámaras que transmitían en vivo para cadenas internacionales. Había logrado exactamente lo que quería, poner a Trump contra la pared en un momento donde no podía escapar ni evitar responder sin quedar como un cobarde. Los dignatarios contuvieron la respiración colectivamente. Algunos bajaron la mirada hacia sus platos de porcelana, incómodos por la tensión que se había instalado súbitamente en el ambiente diplomático. Otros miraban alternadamente entre ambos protagonistas como espectadores de un partido de tenis político donde cada pelota podía ser decisiva para el futuro hemisférico. Donald tomó su tiempo, no se levantó inmediatamente ni mostró signos de nerviosismo empresarial. En su mente, las palabras se organizaban con la precisión de un CEO preparando una presentación crucial. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Había estado esperándolo desde que comenzó la cumbre. Cuando finalmente se puso de pie, lo hizo con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Tomó el micrófono y lo miró directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, tenía esa claridad que caracteriza a quienes no necesitan gritar para hacerse escuchar en las salas de juntas. Señor presidente Petro, es interesante que hable de madres hondureñas que no pueden alimentar a sus hijos. Me pregunto si recuerda a Isabella Morales de Medellín. Perdió a sus 2 hijos adolescentes porque los sicarios del narcotráfico que usted protegió durante años los asesinaron por negarse a vender drogas en su barrio. Eso fue en 2019, cuando usted ya era una figura política influyente. O tal vez recuerde a Roberto Sánchez, el campesino de Putumayo que fue desplazado de sus tierras por las FARC que usted tanto defendió, y que murió de hambre en un barrio marginal de Bogotá porque nunca recibió la ayuda prometida por sus programas sociales. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era expectativa diplomática, era shock internacional. Nadie esperaba nombres específicos, casos concretos, datos que convertían la retórica ideológica en realidad cruda y documentada. Usted habla de explotación estadounidense, pero gobernó como alcalde de Bogotá aumentando la pobreza urbana del 31% al 43%. En su gestión se perdieron 200.000 empleos formales y el narcotráfico creció un 67%. La corrupción se instaló como política de Estado en su administración, con 15 contratos fraudulentos documentados por la Contraloría General, las cuales usted y sus aliados desviaron millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales. Continuó y cada cifra caía como un martillazo sobre la mesa diplomática. Gustavo había palidecido visiblemente. Su mano temblaba ligeramente al sostener la copa de vino californiano. Había iniciado esa confrontación esperando una respuesta emocional, tal vez algunos gritos o justificaciones torpes que pudiera usar propaganda contra el imperialismo estadounidense. No esperaba una demolición sistemática con datos precisos y nombres reales de víctimas colombianas. La diferencia entre usted y yo, señor Petro, es que yo no prometo lo que no puedo cumplir. No vendo esperanzas falsas ni escondo la verdad detrás de discursos ideológicos grandilocuentes. Esa madre hondureña de la que habla ha recibido más ayuda directa de programas estadounidenses que de todos los gobiernos socialistas latinoamericanos combinados. Necesita oportunidades económicas reales, no subsidios que la mantengan eternamente dependiente. Necesita que bajen los precios de los alimentos, no que le regalen dinero devaluado que no alcanza para nada sustancial. Necesita un continente que funcione económicamente, no uno que simule funcionar con propaganda. Las cámaras internacionales capturaban cada gesto, cada expresión facial. El contraste era devastador. Trump,
sereno y demoledor con datos específicos, Gustavo, visiblemente afectado e incapaz de articular una respuesta inmediata coherente. Y ya que estamos hablando de niños desnutridos, ¿por qué no le cuenta a esta audiencia internacional qué pasó con los 45 millones de dólares destinados al programa de alimentación escolar en Bogotá que desaparecieron durante su administración? ¿O prefiere que hablemos de los 120 millones que se evaporaron del programa de vivienda social que nunca construyó las casas prometidas? La estocada final llegó con la precisión de un empresario experto cerrando una negociación. Usted no está preocupado por los pobres latinoamericanos, señor Petro. Está preocupado porque ya no puede usarlos para mantener su relevancia política internacional. El impacto fue inmediato y completamente devastador. Gustavo abrió la boca para responder, pero las palabras simplemente no salían. Por primera vez en décadas de vida pública se había quedado sin argumentos ideológicos. Su rostro, habitualmente controlado y expresivo durante sus discursos, mostraba una mezcla de sorpresa, indignación e impotencia que las cámaras internacionales registraron sin piedad alguna. Los dignatarios permanecían petrificados. Algunos empresarios estadounidenses que habían sido críticos silenciosos de las políticas proteccionistas ahora asentían casi imperceptiblemente. Otros aliados históricos del progresismo latinoamericano miraban hacia sus platos de porcelana, incapaces de sostener la mirada hacia la mesa principal. La respiración de Gustavo se había vuelto irregular y visible. Intentó recomponer su postura diplomática, pero ya era demasiado tarde. El daño reputacional estaba hecho y él lo sabía perfectamente. Había subestimado completamente a su oponente, creyendo que podía manejarlo como había hecho con tantos otros políticos tradicionales a lo largo de su carrera. Pero Trump no era un político tradicional, no jugaba según las reglas diplomáticas que él conocía perfectamente. En su mente, las palabras de Trump resonaban como acusaciones documentadas que no podía refutar porque eran completamente ciertas. Los nombres que había mencionado, las cifras específicas, los casos concretos, todo estaba en su memoria. Todo había pasado durante sus años de influencia política y todo había sido cuidadosamente documentado por periodistas independientes y organismos internacionales que en su momento fueron silenciados o ignorados sistemáticamente. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, agregó Trump como si pudiera leer sus pensamientos. Que usted realmente cree que está defendiendo a los humildes latinoamericanos. Se ha autoconvencido de que sus políticas populistas eran justas, pero los números no mienten, señor. La realidad económica no miente y la gente que sufrió las consecuencias de sus decisiones tampoco miente. El golpe de gracia llegó cuando él se acercó ligeramente al micrófono y con voz más baja, pero perfectamente audible para las cámaras añadió: la verdadera justicia social es darle a cada latinoamericano la oportunidad de progresar con su trabajo y talento, no de sobrevivir eternamente con migajas del Estado. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos va a seguir ofreciendo, le guste o no a los demagogos. Gustavo intentó una última maniobra desesperada. Con voz temblorosa, trató de desviar la atención internacional. Es fácil criticar desde la comodidad del poder imperial. Esperemos que sus promesas capitalistas no sean tan vacías como sus acusaciones personales. Pero la frase sonó débil, completamente desesperada. Ya no tenía la fuerza ideológica de antes. Trump simplemente sonrió con esa expresión que sus seguidores conocían perfectamente, la de alguien que acaba de ganar un punto decisivo en una negociación internacional. Mis acusaciones vienen con nombres, apellidos y expedientes judiciales internacionales, señor Petro. Sus promesas socialistas solo vinieron con miseria para millones de colombianos y latinoamericanos. Creo que la diferencia es absolutamente clara para todos los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gustavo, por primera vez en su vida política internacional, no tenía respuesta alguna. Había sido superado en su propio juego ideológico, demolido con sus propias armas retóricas. La estrategia de confrontación pública se había vuelto en su contra de la manera más humillante posible. Los minutos siguientes transcurrieron en una atmósfera completamente irreal. Él permanecía sentado con la mirada perdida, como si estuviera procesando mentalmente lo que acababa de suceder delante de las cámaras internacionales. Había llegado esa noche sintiéndose como el depredador ideológico, pero terminaba como la presa política.
El poder que había ejercido durante tantos años se desvanecía ante sus ojos como humo en el viento diplomático. Trump, por su parte, había regresado a su lugar con la serenidad de quien acaba de cumplir una misión empresarial. No celebraba ni se burlaba públicamente. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer, decir la verdad de manera contundente y completamente documentada. Los dignatarios comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos de terciopelo. Las conversaciones se reanudaron en susurros diplomáticos, como si todos temieran romper el hechizo de lo que acababan de presenciar. Las cámaras siguieron grabando, capturando cada detalle de una humillación que se convertiría en noticia internacional durante semanas. Para muchos de los presentes, ese momento representaba algo más que un enfrentamiento político bilateral. Era el fin simbólico de una era populista y el comienzo de otra más pragmática. El estilo confrontativo e ideológico que había dominado la política latinoamericana durante décadas acababa de recibir un golpe mortal, reemplazado por algo más directo, más crudo, pero también más honesto y documentado. Gustavo intentó recuperar la compostura durante el resto de la velada diplomática, pero ya no era el mismo líder. Sus sonrisas parecían forzadas y artificiales. Sus comentarios sonaban completamente vacíos. Había perdido esa aura de invencibilidad ideológica que lo había acompañado durante toda su carrera política. Los mismos aliados progresistas que lo rodeaban ahora lo miraban con lástima más que con respeto político. Cuando finalmente decidió retirarse del evento, lo hizo sin la pompa habitual. No hubo despedidas grandilocuentes ni promesas de volver a encontrarse. Simplemente se levantó, recogió su carpeta diplomática y caminó hacia la salida del hotel mientras las conversaciones continuaban a su alrededor como si ya fuera completamente irrelevante. Trump permaneció hasta el final del evento diplomático, participando normalmente en las conversaciones como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todos sabían que sí había pasado algo histórico. Algo fundamental había cambiado esa noche en el Hotel Intercontinental de Washington. Los días siguientes fueron brutales para Gustavo. Los medios internacionales reprodujeron el intercambio completo, analizando cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Las redes sociales explotaron con memes y comentarios que lo ridiculizaban globalmente. Por primera vez en su carrera se encontraba del lado equivocado de la narrativa pública internacional. Sus asesores de comunicación intentaron controlar el daño reputacional, pero era completamente imposible. No se puede refutar la verdad documentada. Y todo lo que Trump había dicho era verificable internacionalmente. Los nombres que mencionó existían, las cifras eran correctas según organismos internacionales, los casos documentados eran completamente reales. No había forma de contraatacar sin quedar aún peor. En privado, Gustavo intentó convencerse de que había sido una emboscada internacional, una trampa cuidadosamente preparada por el establishment estadounidense, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Había sido él quien había iniciado la confrontación, quien había elegido el momento y el escenario diplomático. Simplemente había subestimado completamente a su oponente y sobreestimado sus propias capacidades retóricas. La humillación se volvió completa cuando sus propios aliados regionales comenzaron a distanciarse públicamente. Políticos que durante años habían defendido su gestión ahora hablaban de la necesidad de renovar el progresismo latinoamericano, de encontrar nuevos liderazgos, de dejar atrás el pasado populista. El mensaje era claro, ya no era el líder indiscutible que había sido. Trump, por su parte, vio cómo su popularidad se disparaba tanto nacional como internacionalmente. El video del enfrentamiento se volvió viral, compartido millones de veces con comentarios que celebraban su firmeza y su capacidad para confrontar al populismo latinoamericano con datos concretos. Había logrado algo que pocos líderes consiguen, demostrar con hechos que era diferente a todo lo anterior. El evento del Intercontinental se convirtió en un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas. No solo había demostrado que el viejo populismo podía ser derrotado con datos, sino que había expuesto las contradicciones y debilidades de quienes se presentaban como defensores eternos del pueblo. Era el fin de una época de simulaciones ideológicas y el comienzo de una era de confrontación directa con la realidad económica. Para Gustavo, esa noche se convirtió en el comienzo del fin de su relevancia internacional. Ya no era la figura temida y respetada que había sido en los círculos progresistas. Era apenas un recuerdo del pasado populista,
derrotado por alguien que había jugado según reglas completamente diferentes. Su intento de humillar a Trump había terminado siendo su propia humillación pública internacional. Meses después, cuando los analistas políticos internacionales analizaran ese periodo histórico, coincidirían en que el momento exacto del cambio se había producido esa noche en Washington, D.C. Una sola confrontación había bastado para demostrar que el poder real no estaba en los discursos ideológicos grandilocuentes ni en las maniobras políticas tradicionales, sino en la capacidad de decir la verdad sin importar las consecuencias diplomáticas. Gustavo había llegado esa noche como el rey indiscutible del progresismo latinoamericano. Se fue como una figura del pasado, derrotada por la realidad que durante años había intentado maquillar con retórica. Su carrera política no terminó esa noche, pero su relevancia internacional sí. Y todos lo sabían, especialmente él. Trump había demostrado que no se trataba de ser más inteligente o más astuto políticamente, se trataba de ser más honesto y estar mejor documentado. Y en un continente cansado de promesas vacías, esa honestidad resultó ser el arma más poderosa de todas. La cumbre diplomática continuó. Los acuerdos se firmaron exitosamente. Los países recibieron sus compromisos de inversión, pero nadie recordaría nada de eso. Todos recordarían la noche en que Gustavo Petro intentó humillar a Donald Trump y terminó humillándose a sí mismo delante de todo el continente americano. Y eso, para alguien como él, era peor que cualquier derrota electoral. Porque en política internacional, como en la vida, hay derrotas que se pueden superar y heridas que se pueden curar. Pero hay humillaciones que marcan para siempre. Y esa noche en el Intercontinental, ante las cámaras y la élite internacional, Gustavo Petro había sufrido una humillación de la que nunca se recuperaría completamente. ¿Crees que Gustavo Petro subestimó realmente a Donald Trump, o fue una estrategia calculada que salió completamente mal? ¿Qué opinas sobre este tipo de confrontaciones en eventos diplomáticos internacionales? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre esta historia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.